Damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar dando inicio a una enseñanza extremadamente importante, superlativa. Y vamos a iniciar el día de hoy con la primera parte de un discurso que encontramos en el capítulo 5 del libro de Juan. Un discurso que recoge Juan, por supuesto, de la boca santísima y divina de nuestro Señor Jesucristo. Este discurso tiene sin duda alguna una serie de elementos que son sumamente importantes y que debemos destacar dentro de nuestra evangelización, dentro del evangelismo, dentro de la dimensión evangelística del Evangelio. Tenemos que destacar todos estos puntos que Juan sin duda alguna recoge entendiendo del discurso de Cristo son extremadamente importantes para la práctica de la fe cristiana. Entonces ya ustedes saben que este ministerio en uno de los horizontes que se centra profundamente para desarrollar todo el arsenal de los sermones, de las prácticas y de las clases, tiene que ver con la parte cristológica. Yo, sin duda alguna, no tengo la menor duda de que una de las cosas que necesitamos rescatar con urgencia es la cristología. La cristología, entendiendo cristología en un sentido tal cual como la Biblia lo muestra, una cristología sana, una cristología que esté llena realmente del material y del contenido que la palabra expresa. No estas cristologías de papel, estas cristologías de ciencia ficción que mucha gente se dedica a predicar desde los púlpitos y que lejos de exaltar el nombre de nuestro Señor, por el contrario, más bien lo deterioran por completo y lo hacen casi como una especie de ser más entre el montón. Y Cristo no es un ser más entre el montón. Sin duda alguna, Cristo, para nosotros los creyentes, está claro que Él es mucho más que un hombre, Él es mucho más que un profeta, Él es mucho más que un maestro de moral, Él es mucho más que un buen hombre, Él es mucho más que cualquier hombre importante de la historia de la humanidad. Es mucho más que eso. Y el que no tenga claro esto, diciéndose ser cristiano, pues entonces no podría decir que es cristiano. Yo sí soy bastante duro y rudo con esto, porque yo creo que una persona que no tenga clara la imagen de Cristo, que no tenga clara la gloriosa imagen y el glorioso rostro de nuestro Señor Jesucristo, sin duda alguna va a ser una persona con serios problemas prácticos en su fe. Va a ser una persona con serios problemas conceptuales dentro de su fe. Por lo que conocer la persona de Cristo, y por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Nos llamamos cristianos precisamente porque entendemos que ese personaje es el que le da vida a nuestra fe, porque entendemos que este personaje es sin duda alguna el que hace que nuestra fe tenga fuerza, tenga poder y tenga presencia y se imponga como se ha impuesto a través de la historia, a través de las diferentes eras y las diferentes sociedades y las diferentes culturas, al punto que ha traído gloriosas benignidades en todos los aspectos que nosotros podamos estudiar de nuestra fe. Por lo que es importante rescatar la imagen de Cristo, porque este siglo, una de las cosas a las que ha estado apuntando de manera sin duda alguna muy recurrente es atacar la persona de Cristo. La persona de Cristo ha sido atacada históricamente, eso desde el primer siglo, desde el mismo momento en que Él nació, Cristo ha venido siendo atacado. Como no nos debe parecer extraño, porque sabiendo quién es Él y sabiendo, por supuesto, que quien mejor sabe quién es Él, mucho mejor que nosotros, es el enemigo que lo odia a muerte y que quisiera acabarlo, descuartizarlo, que es Satanás, por supuesto, no es de extrañar que el hombre, en su maldad y en alianza con el enemigo, pues llegue a conclusiones tan aberrantes, a conclusiones tan heréticas y blasfemas como las que se ha llegado. Y hemos visto ya en ocasiones anteriores que hemos estudiado un poco el tema de la cristología, no desde un cariz, digamos, y desde un formato y una configuración propiamente magistral, pero porque ha sido más a través de algunos sermones que se han dado. Pero esos sermones, por cierto, en estos días estaba revisando uno de ellos, que es la preeminencia de Cristo, que está allí disponible en el canal, usted lo puede consultar si quiere ampliar un poco más la información. Pero yo luego que escuché eso, porque estaba haciendo algunas revisiones, porque si hay algo donde yo quiero estar escuchando constantemente lo que digo es en la parte cristológica, porque es muy delicada y no quiero darme lugar a cometer errores.
Y sin duda alguna, cuando yo escuché eso fue más una clase magistral que una predicación. Sin duda alguna parece que estuviéramos en una clase más bien de teología, ya propiamente enseñando cristología pura y dura de lleno, que en un simple sermón. Porque así hay que tratar el tema cristológico. El tema cristológico debe tratarse con magistralidad, porque no podemos perder detalles de incontables e innumerables situaciones y eventos tan importantes que describen la persona de Cristo de una manera tan absolutamente magistral que no podemos perderle pisada a la imagen de nuestro Señor. Entonces, entendiendo que estamos en este mundo que tiene una referencia de nuestro Salvador, no como un Salvador, sino que algunos dicen ser un revolucionario socialistas, otros dicen ser un simple profeta, otros dicen que es el arcángel Gabriel, o sino que es Miguel, y bueno, dependiendo a la doctrina o más bien a la secta que usted le pregunte acerca de la imagen de Cristo o a la gente afuera, al pagano, usted tendrá una respuesta diametralmente opuesta a la que puede escuchar en otras personas. Y eso es un problema serio, porque la Biblia es taxativamente clara y traza una línea muy clara respecto al mensaje de Cristo, respecto a la imagen de Cristo. Y nosotros tenemos que rescatar la imagen de nuestro Salvador, porque si no redimimos la imagen del Salvador y seguimos permitiendo que la caricaturización que se ha dado de su imagen en el mundo posmoderno siga siendo la que se haga eco en las universidades, en la sociedad y en las distintas instancias del mundo en el que vivimos, pues entonces nunca nadie podrá tener entendimiento de él como el Salvador único y exclusivo que existe en la humanidad. Por eso es sumamente importante que nosotros rescatemos la imagen de nuestro Salvador. No porque Él la haya perdido. Dios sigue siendo Dios. A Él nadie lo ha movido ni lo podrá mover jamás de su trono. Pero el hombre lo ha lo ha convertido en una caricatura. Entonces, esto es un problema serio que sin duda alguna tenemos que resolver a la brevedad posible. Por eso este ministerio Dabar es muy enfático en la cristología, y yo busco en la medida de lo posible estudiar cada vez más profundamente el tema cristológico porque no quiero errar. Y tengo que confesarles algo que me pasó en el pasado para que ya entremos ya propiamente en la lectura del texto de hoy. Ustedes saben que hubo un tiempo, y eso lo supe hace pocos años atrás, hubo un tiempo en que yo fui un hereje cristológico. Yo fui una especie de gnóstico, estando en el Evangelio y dando clases de teología, teniendo años dando clases de teología. Fui un hereje y llegué a decir cosas pero muy gnósticas, muy propias del gnosticismo que, por ejemplo, se veía en el primer siglo. Pero era por el altísimo nivel de desconocimiento. Y además de eso también muchas veces porque uno no se acerca a los textos correctos para estudiar la persona de Cristo. O porque ha tenido una influencia pasada de personajes que no son precisamente los personajes más ilustres que uno pueda conocer y más ortodoxos que puedan ser. Por el contrario, son gente supremamente heterodoxa. Entonces, caramba, yo de verdad, por eso es que tengo un compromiso muy serio de rescatar esto, porque entre otras cosas, con ello estoy también de alguna manera recuperando el desastre que en algún tiempo hice, tratando pues de resolver el problema que alguna vez hice cuando hablaba sobre la persona de Cristo, que no era que distorsionaba su imagen, más bien era que lo elevaba a niveles donde casi que me convertía en una especie de solo Jesús cuando lo predicaba. Entonces todo era Cristo a un nivel tan superlativo que me olvidaba del Padre y creía que el Padre no existía, sino que el Padre era el mismo Cristo. Entonces, esa era prácticamente mi herejía, ese era mi problema. Entonces, pero no era un tema de que yo más bien degradara la imagen, más bien era que lo llevaba a niveles que hacía que opacara el resto de todo dentro de la Trinidad, y eso era un problema serio. Bueno, vamos entonces a ubicarnos para rastrear este preciosísimo mensaje que recoge Juan en su capítulo 5, que inicia a partir del versículo 19 hasta el final del capítulo. Por supuesto, hoy solamente nos vamos a dedicar del versículo 19 al 23, solamente son 5 versículos lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar estudiando todo este discurso en parte, quizás nos tomen aproximadamente unas 4 sesiones para poder abordar completamente el discurso mesiánico.
Eso es lo que más o menos yo tengo presupuestado, puede tomarnos en tiempo desarrollar esta enseñanza. Leyendo entonces lo que dice la palabra del Señor, y lo hacemos pidiendo al Padre Celestial que nos dé sabiduría e inteligencia a través de su Espíritu Santo, dice de la siguiente manera, y repito, Juan 5, 19, Juan 5 del 19 al 23. Y dice la palabra de la siguiente forma, en el nombre de Jesucristo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Qué manera más gloriosa de terminar esta primera parte del discurso mesiánico. Ustedes saben que uno de los catedráticos, yo diría el mayor y más grande catedrático de la cristología que encontramos en los escritos neotestamentarios, sin lugar a dudas, es el apóstol Juan. Juan es quien se encarga de mostrar a Cristo en ya no una simple imagen terrena, sino en una imagen gloriosamente celestial. Esa es la manera en cómo Juan se dedica dentro de su evangelio, y no solamente en el evangelio, también en sus cartas y por supuesto en el magnífico libro de Apocalipsis, de mostrar al Cristo, a un Cristo resucitado de gloria, a un Cristo que es juez, a un Cristo que es nada menos que Dios Todopoderoso, a un Cristo que es nada menos que igual, absolutamente igual al Padre, aunque hay una distinción en términos personales, de personalidad, porque son dos personas distintas, pero comparten exactamente la misma esencia, comparten la misma ontología, la misma naturaleza, están hechos del mismo material. Bueno, digo yo hecho, una manera de hablar, ¿no? Ellos no están hechos, por supuesto que a ellos nadie los hizo, ¿no? Pero una manera de hablar en un lenguaje antropomórfico para que de alguna manera nos entendamos, pero ya nosotros sabemos que ni Padre ni el Hijo fueron creados por absolutamente nadie, porque si decimos que el Padre fue creado o el Hijo fue creado, entonces ya ellos no son Dios, Dios vendría a ser aquel que los creó, ¿no? En eso tenemos que estar claros. Entonces ellos no fueron creados. Entonces el mayor catedrático que podemos encontrar en los escritos neotestamentarios acerca de la persona de Cristo, sin duda alguna, es el apóstol Juan, quien presenta una imagen muy gloriosa, excelsa y superlativa de nuestro glorioso y amado Señor. Su abordaje sin duda alguna es impecable. Impecable la manera en cómo Juan no es que solamente habla de él en la manera más magnífica que se puede hablar de nuestro Señor, sino que es impecable, no dejando perder detalles que son tan relevantes como por ejemplo los que pudimos ver que recogió en el discurso que tenemos presente. Vimos detalles acá y son los que vamos a elaborar un poco, vamos a ir desarrollando un poco en una exégesis, en algún comentario, cómo Juan recoge perlas preciosas con un incalculable valor, invaluables totalmente, de lo que Cristo es, de sus discursos, de sus hechos y de todo lo que rodea a este glorioso personaje que nos ha dado salvación, sin duda alguna. Vamos a ver también que la manera en cómo Pablo recoge el discurso, más bien la manera en cómo Cristo presenta su homilía, es una manera muy argumentativa. Cristo, su homilía es argumentativa. Y podemos ver que como en la música lo hace en un formato crescendo. En un crescendo que va de menor a mayor. Y el nivel de intensidad va aumentando al punto que llega a su clímax. Entonces aquí tenemos un argumento sumamente importante. Un argumento actiori, que ese es el argumento que va de menor a mayor y va mostrando con conclusiones y premisas anteriores nuevas conclusiones, y así va armando una conclusión y un argumento mucho más fuerte para demostrar una realidad específica. Esto es lo que Juan viene haciendo. Él viene en una práctica de crescendo, o el mismo Cristo va practicándolo de esa forma, va de menor a mayor, mostrando la intensidad de la realidad de su persona y de las características que componen a su glorioso ser, sin duda alguna. No hay un
autor que presente más gloriosamente entonces a Cristo que Juan. Hay una homologación dentro del discurso también de la persona de Cristo con el Padre, una homologación total, donde Juan quiere destacar el hecho de que Cristo no es ni siquiera un Dios de segunda categoría, como algunos piensan, algunas de las herejías que existen entre los grupos de herejes que han surgido. Ya saben ustedes que hay muchos grupos, están los arrianos, están los monofisistas, están los nestorianos, etc. Hay muchos grupos heréticos de cara a la persona de Cristo. Demasiados de ellos. Muchos de ellos creen que Cristo, sí, algunos aceptan que es Dios, pero es un Dios de segundo orden, de segunda categoría, un Dios con D minúscula, pero no con D mayúscula. Ya todos nosotros hemos escuchado, y en alguna ocasión se los he dicho acá, la teoría que se maneja desde el punto de vista gnóstico cuando se habla de que Cristo es una especie de eón que surgió del Padre, una especie de manifestación que surgió del Padre entre las diferentes eones o las diferentes manifestaciones que han surgido del Padre, que se van deteriorando y que en la medida que el tiempo va avanzando y estos eones van desarrollándose, lo único que hacen es convertirse en seres menos divinos, menos importantes y que sin duda alguna se encuentran dentro de una categoría muy inferior a la del Dios Todopoderoso que ha creado las cosas, ¿no? Eso en materia gnóstica. También se muestra dentro del discurso el gran vínculo que existe entre el Padre y el Hijo. Una parte que yo quiero que prestemos profunda atención. El vínculo que existe entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Padre. ¿Cómo se desarrolla esta relación entre Padre e Hijo? Porque esto sin duda alguna es una cátedra formidable que nos presenta el autor sagrado para demostrarnos no solamente cómo debe ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, también, sino cómo deben ser también de precisas y de excelentes nuestras relaciones también a nivel personal con nuestros padres, con nuestros familiares, con la gente importante. Eso es algo que tenemos que hacer. Eso es algo que debemos hacer y en lo que debemos tener sumo cuidado. Entonces, aquí tenemos a un Juan que sin duda alguna presenta elementos sumamente importantes y distintivos que recoge de este glorioso discurso mesiánico de nuestro Señor. Vamos entonces a entrar en lo que vendría a ser el análisis del primer versículo que nos estará ocupando en esta mañana, y estamos hablando del versículo 19. Vamos a ver lo que Cristo, porque aquí de entrada el Señor hace una serie de afirmaciones que hay que mirar con lupa. Son afirmaciones tan elevadas, tan trascendentales, que no se puede perder un solo paso de ellas. De hecho, perdernos del mensaje que Cristo comunica en este primer verso nos llevaría a una serie de problemas insolubles desde el punto de vista doctrinal, sobre todo desde el punto de vista de la cristología. Y esto es algo que nosotros no podemos permitirnos en ningún sentido y en ninguna manera. Dice de la siguiente manera: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, y me encanta esa palabra final con la que clausura, igualmente. Está dando una caracterización de la categoría en la que Cristo se mueve y en la categoría en la que Cristo imita al Padre. No es una imitación de segundo orden, no es una imitación de segunda categoría. Estamos hablando de una imitación que es absolutamente idéntica a la que el Padre hace. Y ahora, la pregunta de fondo que deberíamos hacernos acá es la siguiente: ¿quién es el ser que puede imitar de manera tan perfecta que llegue a una igualdad absoluta al Padre eterno? Pues la única persona que puede hacer eso es alguien que también se llame Dios. Que ningún ser humano está en la capacidad de hacer tal cosa. Usted me puede citar cuantos seres humanos grandiosos y extraordinarios hayan existido en la historia. Los apóstoles, el apóstol Pablo, un Moisés, un Abraham, un Isaac, un Jacob, el que usted quiera. Pero ninguno de ellos jamás, porque en todos de ellos podemos ver, aunque hicieron cosas espectaculares, porque Dios los utilizó como medios para bendecir a su pueblo, ninguno de ellos está exento de decir: yo puedo tirar la primera piedra. Todos tiraron muchas piedras. Perdón, ninguno de ellos pudo tirar una sola piedra.
Ninguno. Bueno, pero sí tiraron piedras, pero piedras de pecado. Porque cometieron grandes errores. Incluso el propio rey David, de quien afirma la misma escritura que tenía un corazón exactamente igual, o un corazón conforme, más bien, no exactamente igual, un corazón conforme a Dios, él también cometió grandes pecados. Pero los primeros elementos que quiero que rescatemos de este verso son los siguientes. Lo primero que Cristo hace aquí es afirmar su absoluta conexión con el Padre, al decir que Él es el Hijo de Dios. Y para el hebreo esta imagen del Hijo de Dios no es como para nosotros decir, mira, yo soy hijo de mi mamá y de mi papá. La gente sabe que al yo decir que soy hijo de mi mamá y de mi papá, de los que me engendraron, saben que yo no soy igual a ellos. Saben que mi papá y mi mamá son una cuestión, son una cosa, y que yo soy otra. Y que ellos tienen personalidades que son extremadamente distintas a la mía. Y que yo tengo una personalidad que es muy distinta a la de ellos. Tenemos gustos distintos, tenemos formas de pensar distintas, tenemos maneras de ver la vida distintas. Y entonces hay una distinción muy clara, por tanto somos seres individuales y somos personas distintas, ¿no? Pero cuando el hebreo escuchaba a Cristo decir yo soy el Hijo de Dios, ellos entendían con esta afirmación que era una apelación directa a la divinidad. Ellos no entendían esta relación como la entendemos en este caso que acabo de ilustrar. Ellos entendían que esta relación era, o esta afirmación era decir que Cristo mismo se estaba haciendo Dios. Porque el concepto, la idea de hijo de Dios, acuérdense que cuando uno es hijo de alguien, se supone que uno es engendrado por ese alguien. Por lo que uno trae la naturaleza de esa persona que te ha engendrado en el sentido biológico. Por ejemplo, compartimos la misma biología porque venimos de la misma sangre, etc. Y hay muchos elementos que tienen mucho en común. Entonces, la idea en el hebreo era clara. Este hombre dice ser el Hijo de Dios, no está haciendo otra cosa más que haciéndose igual a Dios, y es exactamente lo que Cristo está representando acá. Entonces, lo primero que Cristo hace en su discurso es marcar una línea clara diciendo cuál es su identidad. Y la identidad de él no es menos que la de ser el Hijo del Dios vivo, santo y glorioso. En Colosenses dice que Dios lo engendró y que Él es el primogénito de la creación, porque Colosenses es una carta magistral cristológica también que escribe Pablo y que tiene muchos paralelos con el libro de Efesios, con la carta que escribe los Efesios, y podemos ver cómo el apóstol Pablo también magnifica la imagen de Cristo y demuestra, argumentando de manera magistral, que Cristo no es un ser más creado, que no es un ser creado de hecho, y que Él tuvo total y absoluta participación en la creación de todo lo que nosotros vemos existe en la naturaleza. Y los seres humanos, por supuesto, estamos dentro de ella. Entonces, esta es la primera cuestión que Cristo quiere decir claramente a esta gente. Porque si usted estudia el discurso, si usted estudia todo el capítulo completo para hacer contexto y usted ve todos los eventos que sucedieron, estamos en el capítulo donde se da el evento del paralítico a quien Cristo, en su divina misericordia, gracia y amor, levanta de su parálisis. Y es este pasaje que, por cierto, es muy polémico dentro de algunos teólogos y algunos eruditos, puesto que presenta una escena que muchos creen es mítica y que no es real y que se utilizó simplemente para ilustrar el punto. Como por ejemplo, tiene que ver con el tema este de la gente que era sanada al llegar al estanque de Betesda, que decían que descendía cada tanto tiempo un ángel y que cuando ese ángel descendía, bueno, había un movimiento de las aguas y el que pudiera llegar primero y entrar a las aguas, entonces era sanado. Eso hay algunas Biblias incluso que han quitado, algunas versiones de la Biblia que han quitado esa parte del mensaje porque se cree que eso obedece más a un mito y a una leyenda que estaba integrada dentro de la cultura hebrea y que Cristo lógicamente se hace con esa ilustración o de alguna manera la utiliza para él hacer lo que tenía que hacer, y entonces le da vida a este hombre que tenía toda la vida siendo paralítico y lo levanta. Lo que hizo como cosa rara, levantar un polvorín, lo que hizo que se levantara un polvorín, porque cada vez que Cristo hacía un milagro, cada vez que Cristo hacía una cuestión que
sin duda alguna, era una evidencia clara de la divinidad, de su poder y de su milagro, se muestra que siempre el pueblo judío se levantaba en una envidia que no era nada normal. No era nada normal, la envidia que se levantaba. Entonces comenzaban a especular entre si estas cosas que él estaba haciendo venían realmente de Dios o que este hombre realmente lo que estaba era inspirado por una especie de espíritu diabólico, por el mismo Satanás en pasta, que era el que hacía que estas cosas pudieran ocurrir. Entonces se levantó todo un polvorín, estaban acusándole, estaban diciendo una serie de cosas. Por eso Cristo ve la necesidad de tener que dar este discurso para demostrarle que lo que está ocurriendo no porque él esté endemoniado. Como en otros casos le decía, este hace lo que hace y echa fuera los espíritus malignos por el mismo espíritu de Belcebú. A lo que él responde claramente, bueno, imagínense, si el diablo se va a echar fuera él mismo, entonces tenemos un reino dividido aquí y esto entonces no va a coger para ningún lado y esto no puede prosperar en ningún sentido. Una argumentación que es simple pero formidable para desarticular cualquier desastre que pudiera estar en la mente de esta gente. En ese contexto Cristo tiene que dar este mensaje. En el contexto de eventos que habían ocurrido, donde el pueblo judío, como siempre, se levantaba en su envidia y en su pernicioso corazón, lleno de tanta maldad, de tanta amargura y de tanta soberbia, porque no podían aceptar que este hombre realmente dijera ser el Mesías y que dijera ser, peor aún, que dijera ser el propio Hijo del Dios vivo, del Dios Altísimo. Y esto eran una serie de problemas que había para esta gente. Otra de las cosas que podemos ver se demuestran en el texto es la perfecta igualdad que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué vemos la igualdad? ¿Dónde podemos ver la igualdad? La igualdad la podemos ver en lo que dice la parte final del versículo. Dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y vuelvo con lo que dije al principio. No hay un ser humano que pueda imitar a Dios de la manera en como aquí lo expresa el texto. De manera igual, exacta, que sea una réplica perfecta, fiel y exacta de la misma imagen y del mismo retrato de Dios. El único que puede hacer eso es Dios mismo, solamente Él. De tal suerte que esto no nos puede permitir concluir otra cosa distinta, decir que Cristo y el Padre están exactamente en la misma posición. Distinguimos entre sus personas, son personas distintas, pero comparten el mismo material, por ponerlo de una forma, genético, la misma ontología, la misma esencia. No hay tal cosa como situaciones de criterios distintivos entre las personas de la deidad. No es que, yo recuerdo una vez que una joven, por supuesto, totalmente inocente, ignorante, no había estudiado nunca nada de la Biblia, de la teología, una pichoncita. Recuerdo que una vez estaba en un púlpito dando una enseñanza, en un servicio que tenía 2 sermones. Ese sería el servicio más odiado de la historia de la humanidad. Hay gente que no se logra aguantar ni siquiera un sermón. Imagínense un servicio donde habían 2 sermones, porque el pastor se tardaba tanto en llegar a dar su sermón que tenía que haber una intervención en el medio de otro sermón mientras que él llegaba. Entonces esta muchacha que decía ser profeta, por cierto, nada de extrañar que estas cosas surjan de gente que dice estar en estos ministerios, oficial ministerios que ya no existen para hoy. Esta muchacha, diciendo ser profeta, llegó a decir desde el púlpito que una cosa era lo que decía el Padre, otra era la que decía el Hijo, otra cosa era la que decía el Espíritu Santo. Un Dios en completa discordancia. Entonces, lógicamente, para esta muchacha, el concepto de la Trinidad, las partes esenciales que se deben entender de la Trinidad, como por ejemplo, si son 3 personas, se distinguen entre las personas, pero no en la esencia, y son la misma esencia, son la misma ontología. Parece ser que esto no tenían ni la menor idea de esto, ¿no? Porque llegar a estas conclusiones, entonces decir que cada uno de ellos tiene su propia esencia, su propia naturaleza y que piensa cada quien de manera independiente y por su lado. Pero eso no es lo que vemos en la Trinidad. De hecho, la Trinidad ha sido siempre activa, ha estado proactiva en toda la creación. Cuando nosotros nos pregunten, por ejemplo, algo como esto, ¿cuál es? Yo voy a hablar en terminología filosófica, la entidad
que trabaja en la creación o que trabaja en la conversión de la persona, ¿qué responderíamos nosotros? Bueno, lo que tenemos que responder es que trabaja la Trinidad completa. Porque algunos podrían decir, Cristo, porque Él fue el que murió. Allá, pero un momentico. Pero es que Cristo fue el que murió, pero Cristo murió y para que el Espíritu Santo pudiera venir sobre nosotros, Cristo tenía que morir primero. Entonces ya hay una función también del Espíritu Santo. Ya no solamente de Cristo. ¿Y el Padre dónde queda? Bueno, el Padre fue el que planificó todo con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hicieron todo lo que tenían que planificar para que las cosas se dieran. De hecho, dice que el Padre amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo. Tenemos la participación del Padre también en la materia salvífica. Entonces hay una participación de las tres entidades de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece ser que mucha gente todavía no se ha terminado de enterar de esto, y por eso es que surgen, por estos problemas de entendimiento doctrinal, es que surgen tantas sectas locas que dicen una cantidad indiscriminada de disparates que luego no tienen dónde meter la cabeza cuando se dan cuenta, si es que algún día se dan cuenta de ello, ¿no? Eso está más que claro. Entonces hay una completa igualdad del Padre con el Hijo. Solamente alguien que comparta el mismo material ontológico del Dios universal, del Dios de los siglos, del Dios que ha creado absolutamente todo lo que existe, puede imitarle a la perfección. De otra forma, no se puede imitar al Dios Todopoderoso. Es cierto que a nosotros se nos llama a imitar a Cristo. La Biblia es clara en que tenemos que imitar a Cristo. De hecho, el mismo apóstol Pablo se atrevió a decir palabras que para algunos pudieran sonar ser muy soberbias y muy arrogantes. Porque Pablo dijo en una ocasión, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Pero fíjense que la idea de Pablo no es que la idea de Pablo, lo que pasa es que hay gente que, ustedes saben, hay gente de gente siempre, ¿no? Y sobre todo aquellos que quieren estarle buscando la quinta pata al gato y que quieren de alguna manera siempre darle un golpe a la fe. Pero Pablo, el punto que está enfatizando no es de que lo imiten a él porque es que él es el papá. No, está diciendo es que usted me tiene que imitar a mí porque yo imito a Cristo. En consecuencia, lo que Pablo está diciendo a final de cuentas es que a quien tienen que imitar es a Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y claro, que él diga imítenme a mí, también tiene mucho valor y mucho poder. ¿Por qué? Porque Pablo está con esto diciendo que es posible comportarse de forma cristiana. Ahora, Pablo no está diciendo yo lo imito a la perfección en todo, porque si él estuviera diciendo eso, entonces estaríamos ante un blasfema, porque nadie puede imitar a la perfección a Cristo. Lo que sí está diciendo es que esto que él nos enseñó y esto que él hizo, si ponemos nuestra voluntad y nos esforzamos al máximo, podemos llegar a imitar muchas cosas de nuestro Maestro. O sea, en otras palabras, la cristiandad, el mensaje de Cristo, es practicable, no es imposible de llevar a cabo, es practicable. Y de hecho, esa es nuestra razón de ser. Ese es el llamado que tenemos, a practicar y hacer lo que Cristo hizo. Lo tercero que podemos ver acá es la voluntad de nuestro Señor. Y este es un punto en el que tenemos que hacer un énfasis importante, porque Cristo hizo lo que hizo, fue lo que fue, como hombre que caminó sobre la tierra, igual que cualquiera de nosotros, porque Él estaba sujeto 100% a una voluntad que no era una voluntad de Él en sus, en sus cuestiones personales, en el hecho de buscar sus propios intereses y toda esta cuestión, como hace mucho creyente. Hay muchos creyentes que lamentablemente, pese a que tienen conocimiento de la Biblia y saben cuáles son las cosas que tienen que hacer, hay cosas que tienen con mayor estima entre los intereses de las cosas que hacemos para el mundo en el que vivimos que las mismas cosas de Dios. Esto pasa muy comúnmente. Hay gente que sin duda alguna tiene este problema. Gente que sigue con el tema de que, no terminan de entender que se deben a una voluntad, que se deben a una razón, que se deben a una forma de vivir que no pueden de ninguna manera negociar. Y Cristo dijo acá, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Y leyéndolo acá literalmente, dice entonces, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Estamos hablando de cómo Cristo estaba desrestiado con el tema
de hacer la voluntad del Padre Eterno que le había enviado y de no hacer su propia voluntad. Y si nosotros queremos ver un énfasis más profundo sobre este tema, tendríamos que entonces irnos unos capítulos adelante, exactamente, bueno, unos versículos más bien adelante del mismo capítulo en el que estamos. En el versículo 30 dice Cristo de la siguiente forma: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No vino a buscar su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Y cuál es esa voluntad que le envió? La voluntad del Padre. Él tenía que ser uno con esa voluntad. Él no podía venir a cumplir con sus propios caprichos, porque si Cristo hubiera venido a cumplir con sus propios caprichos, hubiéramos tenido un serio problema. Para empezar, ninguno de nosotros pudiéramos haber sido salvos, porque lo primero que hubiera ocurrido es que en el Getsemaní la decisión que él tomó no hubiera sido la que hubiera tomado. Seguramente él hubiera preferido pasar de sí la copa en vez de beberla, porque hubiera cumplido más bien con su interés personal y con su capricho, pero él no cumplió con su interés personal y con su capricho, sino que dijo, bueno, esta copa sin duda alguna me va a quemar toda la garganta cuando me la beba, me va a incendiar el estómago por dentro, me va a causar una gastritis y toda una serie de problemas estomacales, y bueno, horrible, pero es necesario que yo me tome esta copa. Por increíblemente elevado que sea el dolor que la misma me vaya a producir, yo esta copa la tengo que tomar, y de hecho la necesito tomar porque hay un pueblo que necesita ser rescatado, al cual yo amo. Y este fue el plan que en la eternidad el Padre y yo y el Espíritu Santo concordamos en ejecutar para poder llevar la salvación a la humanidad. Entonces él estaba adscrito a una voluntad que no tenía nada que ver con su voluntad personal. Ahora el texto aquí dice algo interesante. Hay unos comentaristas entre los que estuve leyendo que dicen que Cristo, y esto es de pensar, por supuesto, yo no voy a decir esto dogmáticamente, no me entiende esto como un dogma. Yo voy a referenciar lo que algunos comentaristas dicen. Por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que fue MacDonald que comentaba que esta referencia de que Cristo no puede hacer su propia voluntad sino la del Padre, no es una referencia a la impotencia de Cristo de que Él no pudiera hacer cosas que Él quisiera de manera independiente, sino que más allá de ser una afirmación de impotencia o de inhabilidad para realizar cosas que Él quisiera de manera independiente y personal, es más bien un acto de sujeción supremo por razones del amor. Y porque claro, lógicamente, y lo que yo mejor puedo entender en este asunto es que era imposible que tal cosa ocurriera, porque es que la voluntad del Padre era la misma voluntad del Hijo. Ahora usted podría preguntarse, pero si es la misma, ¿por qué Él dice que Él vino a cumplir la del Padre y no la mía? Yo vine a cumplir fue la voluntad del Padre y no la mía. Podríamos hacernos esa pregunta, ¿verdad? Tendría mucho sentido y cabría de manera muy perfecta esta pregunta. Pero si es la misma voluntad, porque es el mismo Dios, tiene la misma esencia, tiene la misma naturaleza y están compuestos exactamente de todo lo mismo, ¿cómo es que tienen voluntad? ¿Cómo es que Él presenta la posibilidad de que haya una voluntad distinta? Bueno, acuérdense que si no estudiamos a Cristo en su persona entera, de manera holística, viendo la cuestión de Cristo, la persona de Cristo en toda su manifestación, va a ser muy fácil que erremos. Y entender que Cristo no era solamente Dios, sino que era hombre, ya nos comienza a hablar una serie de asuntos. Entonces Cristo, al estar sujeto a la potencialidad del pecado, porque todos los hombres son pecadores, Él podía bien haberse negado al Padre. Él podía haberse negado al Padre. Él podía haber dicho, bueno, Señor, sí, está bien, planificamos esto en la eternidad y todo lo demás, está muy bonito, esta gente, sí, de verdad hay que rescatarle y todo esto, pero Señor, o sea, yo soy Dios también. Yo no me quiero rebajar a semejante. Además, mira esta gente como me está pagando, me bofetea, me escupe en la cara, me maldice, me quiere matar, me quiere apedrear, quiere hacer cuanta cosa quieren de mí, me injurian, hablan cualquier cantidad de tonterías acerca de mi persona. ¿Tú crees que esta gente se merece que yo la rescate? ¿Tú crees que se merece esta gente que yo vaya a la cruz y que muera por ellos y pase por todo tipo de sufrimientos en mi obediencia activa y pasiva para que ellos sean rescatados? No, esta gente no se merece esto. Así que yo esta copa la voy a tirar bien duro contra la pared, que se estrelle y que se derrame todo el líquido que está allí dentro.
esto era posible que ocurriera. Y el Getsemaní es una muestra irrefutable de que eso podía ocurrir. Yo siempre he entendido que el Getsemaní es de los eventos más importantes para entender que Cristo era un hombre también. Porque Él allí sufrió. Y estaba en una patología psicológica que estaba de psiquiatra y de psicólogo, hermanos. Brutal. El dolor y la afección psicológica tan profunda que había en la persona de nuestro Señor en el momento del Getsemaní fue bastante fuerte. Mire, tanto fue que los ángeles tuvieron que venir a socorrerlo. Dice que sudaba como gotas de sangre, imagínense ustedes. Es una cosa tremenda, un nivel patológico impresionante, una ansiedad, una cuestión increíble. Porque lo que le venía, él lo conocía perfectamente. Acuérdense que él podía ver todas esas cosas como una película por adelantado y él sabía exactamente por todo lo que tenía que pasar. Por lo que en Cristo estaba la potencialidad de pecar. Estaba la potencialidad de pecar y eso es lo que lo hace más grande. Porque algunos pudieran decir, es que eso es lo que lo hace pequeño, pero nosotros los cristianos tenemos que entender que eso es lo que lo hace más grande. Porque teniendo la potencialidad para pecar, jamás lo hizo. Jamás lo hizo. Porque es más fácil venir simplemente como Dios, no estar sujeto a carne, ni a hueso, ni a sangre, y que todo te sea papaya porque eres Dios, eres perfectamente santo y justo y listo. No hay nada que te tiente, pero a Cristo lo intentaban tentar. Y Él se vio en ese momento tentado por abortar el plan divino. Él se vio tentado por abortar el plan divino. Pero, una vez más, y aquí tenemos una muestra, fíjense, estas son palabras, este discurso tenemos que entender por razones lógicas y cronológicas de que este discurso no es un discurso que está después del Getsemaní, es un discurso antes del Getsemaní. Y aquí podemos ver simplemente palabras, podríamos decir muchos de nosotros. Pero el Getsemaní demostró que estas palabras no eran simplemente palabras. El Getsemaní demostró que estas palabras eran una práctica viviente en sí misma para Él. Porque en el Getsemaní Él demuestra que ciertamente vino a cumplir la voluntad del Padre y hacer lo que Él le había enviado a hacer. Y no lo que Él quería hacer. Ahí lo tenemos claramente en el Getsemaní. Vamos a ver algunas afirmaciones porque lo que acabamos de ver acá, solamente voy a apelar a dos textos más. Lo que acabamos de ver acá es una imagen clara, muy elocuente, de un Cristo que está diciendo, yo soy Dios igual que el Padre, y el Padre y yo estamos en posición de igualdad total. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, si nosotros registramos en el mismo Juan, porque fíjense que casi todo el tema de la deidad y de la divinidad de Cristo están en los escritos de Juan. En el mismo Juan, en el capítulo 14, si vemos del 8 al 11, se afirma lo siguiente. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, iglesia, y aún no sabes que yo soy en el Padre y el Padre está en mí. Y que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Tanto tiempo, Dabar, he caminado contigo y te he dicho esto y te he dicho lo otro y has visto mi palabra y no sabes que el Padre y yo somos uno. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y yo me imagino que esa pregunta que Cristo dirige, esta segunda pregunta que Cristo dirige, lo tuvo que haber hecho con un tono de reproche. Casi puedo ver a un Cristo reprochando. No podría llegar a decir que molesto, pero sí reprochando. ¿Qué es lo que te pasa, chico? O sea, lo que has visto de mí, lo que me has escuchado, lo que me has visto hacer, todas las cosas que le he mostrado, ¿no les ha sido suficiente? ¿Acaso están ustedes como el Israel que sacó Moisés de Egipto, que vio cantidades de milagros, señales, prodigios y maravillas en ese desierto, y aún así fueron un pueblo de dura cerviz, al punto que ninguno de ellos entró a la tierra prometida, solamente Josué y Caleb?
y unos pocos más. Porque hasta el propio Moisés, que era el dirigente y el redentor del Israel de ese tiempo, no pudo ver la tierra, no pudo entrar. Bueno, la vio a la distancia, pero no pudo entrar a la tierra prometida ni gozar de sus benignidades. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando, Felipe? ¿Qué es lo que te está pasando, iglesia? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿No entiendes quién soy yo todavía? ¿No entiendes que yo no soy ningún revolucionario socialista? ¿No entiendes que yo no soy ningún maestro más de la moral? Que yo no soy un profeta más entre el montón, y ni que soy el arcángel Miguel ni el arcángel Gabriel. ¿No lo has entendido? Que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Tercera pregunta. ¿No crees que yo soy el Padre y que el Padre es en mí? Miren las preguntas que Cristo está formulando a Felipe. Son preguntas cristológicas, preguntas cristocéntricas. Preguntas que yo creo que nosotros tenemos que comenzar a hacer eco en la sociedad en la que estamos. Estas preguntas que Cristo le está haciendo a Felipe deben hacerse eco en nuestra vida diaria, de cara a las personas que no le conocen y más aún de cara a aquellos que son detractores de Cristo y que hablan cantidades de blasfemias sobre Él. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Miren que Cristo acá al final dice, una manera de demostrarles yo a ustedes que yo realmente soy en el Padre y que el Padre en mí, que somos uno, es por las obras que ustedes me ven hacer a mí. Les pregunto, podría haber dicho Cristo, ¿creen ustedes que una persona que no venga de Dios sea capaz de hacer las obras que ustedes me ven hacer a mí? Eso es lo que Cristo entre líneas está preguntando. Otra forma de formular la pregunta. ¿Creen ustedes que acaso persona alguna entre la humanidad sea capaz de hacer lo que ustedes me han visto hacer a mí? Seguramente la respuesta de los discípulos tenía que ser un increíble y grandioso no. Ese no es una muestra entonces para ellos mismos de que entonces Cristo sí realmente es lo que Él está diciendo que es, y que Él es en el Padre y que el Padre es en Él. Eso está más que claro. En Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Entonces fíjense, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. ¿A quién Dios se atreve a entregarle todo lo de Él? ¿Usted cree y usted puede decir que Dios le ha dado a usted todo lo que Dios es? ¿Ustedes creen que yo puedo decir que yo tengo todo lo que Dios es? Bueno, yo sé que predicadores falsos existen muchos que dirán que sí. Algunos se han atrevido a decir que son especies de Dios en minúscula, que son especies de Jehová Junior y todo este montón de cosas. Se han atrevido a llegar a ese nivel de hereje. Pero ¿a quién es que el Padre puede hacer esto? ¿Con quién es que el Padre puede hacer estas cosas? Solamente puede confiárselas a alguien que tiene exactamente su propia naturaleza y que es igual que Él. De otra forma no podría hacerlo. De manera que este primer versículo, hermanos, sin duda alguna es una muestra bastante elocuente y potente de la persona de Cristo como igual ante el Padre y como un ser que era tan pero tan igual y monolíticamente en su caracterización ontológica al Padre, que sin duda alguna Cristo jamás actuó de manera independiente. Y no podía actuar de manera independiente porque era Dios mismo. Aunque tenía la potencialidad del pecado y en ese sentido Él podía haber hecho algunas cosas que no fueran propiamente la voluntad de Dios Padre. Pero no fue exactamente lo que Cristo hizo. En el versículo 20 tenemos el amor, que el amor es la fuente que cambia absolutamente todo. Y dice de la siguiente forma, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces, el amor es una razón de revelación.
El Señor les reveló todo lo que les reveló. El Señor, me refiero al Padre, al Dios Padre, les reveló todo al Hijo. Todo lo que les reveló se lo reveló por amor al Hijo. Porque amaba profundamente, porque ama incansable y profundamente al Hijo. El mismo Jeremías dice, clama a mí, escribe, clama a mí, registra eso, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Pero ¿quiénes son los que pueden clamar a Dios y que Dios puede escuchar? ¿Quiénes son? Ustedes saben que hay un paradigma en el pueblo cristiano, en líneas generales, casi que pudiera atreverme a decir que en cualquier denominación cristiana, hasta incluso en sectas, que dicen que Dios ama a todo el mundo. Dios ama a toda la humanidad, de manera incondicional. Dios los ama a todos, de manera absolutamente incondicional. Eso es falso, completamente falso. Porque Dios sí ama a toda la humanidad, pero no incondicionalmente. Porque Él ha puesto condiciones claras y precisas para que Él pueda amar a alguien de manera benevolente. Y hay que distinguir entre el amor de Dios por misericordia y el amor de Dios por benevolencia. Son dos cosas distintas. Cristo murió en la cruz por toda la humanidad, es cierto, por toda la humanidad. Pero eso no es material para suscribir la idea del universalismo soteriológico. Es decir, de que todo el mundo se va a salvar. Porque la palabra dice que Él entregó a su Hijo al mundo para que todos fueran salvos por Él. No, ya va, momentico. Mundo allí no es una referencia a una universalidad soteriológica de que todos nos vamos a salvar. Imagínense, si fueran las cosas, yo no me imagino a un Hitler en el cielo ahorita, a un Mussolini, a un Mao en el cielo. Y si yo me encuentro esos tipos allá voy a tener serios problemas, después yo no. Menos mal que no los voy a poder tener, porque cuando uno ya está en un cuerpo glorificado, en una mente glorificada, y ya uno no anda en estas tonterías que anda aquí en la tierra. Pero si el Señor le permitiera tener a uno al menos el 10%, sería suficiente para mí, que me permitiera tener el 10% de lo que yo soy ahorita cuando esté allá con Él en la eternidad, y yo me encuentro un Hitler de frente. Imagínense ustedes, lo que lo voy a querer es picar en pedacitos, hermano. Eso es lo que voy a querer hacer. O a cualquier ser humano que le haya hecho tanto daño a la humanidad, que ha habido millones de seres humanos que le han hecho todo tipo de desastres a la humanidad, a quien le debemos millones de muertos. Eso está más que claro. Pero el amor de Dios, el amor benevolente y especial de Dios, el amor que se entrega de una manera apasionada, es el amor que solamente Dios derrama sobre los que cumplen ciertos requisitos. Y ojo, acá el requisito no es que la persona sea buena, porque ya todos nosotros sabemos que la antropología bíblica es muy clara con el asunto del hombre y de su condición. La inhabilidad moral, que esto era lo que decía Agustín. En términos agustinianos, Agustín hablaba de la inhabilidad moral del hombre. Cuando Agustín habla de la inhabilidad moral del hombre, está diciendo que el hombre es un ser que vive para el pecado y que por tanto está condenado a la muerte. Es un ser absolutamente perdido, tal como la Biblia lo afirma. No hay uno solo bueno que haga lo justo, que haga lo bueno. No encontré a uno por el cual valiera la pena morir. No hay uno solo que tenga mérito. Ahí tenemos el tema de la inhabilidad moral, que es un tema amartológico. Y eso es lo que decía Agustín de Hipona, que hay una inhabilidad moral en el hombre y que esa inhabilidad moral surge en el momento de la caída del hombre. Cuando el hombre cae de la gracia de Dios, cuando Adán y Eva hacen el desastre que hicieron, que ya todos nosotros conocemos la historia del Génesis, de lo que esta gente hizo, allí se crea enseguida la potencialidad, se crea más bien la inhabilidad moral del hombre. El hombre está inhabilitado para una moral que exalte a Dios, pero está perfectamente habilitado para la inmoralidad. Si podemos hablar de una inhabilidad moral, podemos hablar también de una habilidad inmoral, en términos elípticos, ¿no? Volteando la tortilla y viendo la contra de esto, ¿no? Estaríamos hablando entonces de una habilidad inmoral. Tenemos una habilidad inmoral.
mí me gustaría precisar más esto, ¿no? Porque eso es inhabilidad moral, porque es que la moral puede ser buena, puede ser mala. Yo diría más bien la inhabilidad de la buena moral. Ese adjetivo creo que precisaría un poco mejor el asunto. Digo yo. Y todas estas cosas, y todo lo que el Padre le dio al Hijo, se las dio por amor. Y todo lo que el Padre nos da a nosotros como hijos suyos, nos los da también por amor. Todo lo hace por amor, por gracia y por misericordia, por compasión. De hecho, la gracia y la misericordia de Dios no pueden vivir sueltas del amor de Dios. Entre estos conceptos existe un plexo tan estrecho, una vinculación tan estrecha, que se hacen como una especie de una piedra monolítica, un todo monolítico, que es imposible separar una cosa de la otra. Porque si no hay amor de Dios, es imposible que haya gracia y que haya misericordia. La misericordia y la gracia son derivados del amor de Dios. Dios elige por medio de su gracia, gracias, no gracia, gracias al amor de Él. Por eso Dios puede elegirnos a nosotros. Además de esto, hay un telos acá en el tema del amor. Y dice, por ejemplo, al final, y mayores obras que estas le mostraré, de modo que vosotros os maravilléis. El amor siempre busca maravillar al mundo. El amor de Dios siempre busca maravillar al mundo. Y si no tenemos muy clara esta idea, simplemente recordemos las palabras que Cristo dice, que la palabra misma afirma. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera Dios amó, que dio. ¿Qué es lo que hace el amor siempre? Da, el amor entrega. El amor entrega el bien más preciado que tiene y no le importa. Y no lo ve ni siquiera como una pérdida, lo ve como una ganancia, porque está satisfaciendo simplemente el amor que siente por esa otra persona. No hay pérdida alguna, hay ganancia en todos los sentidos. Entonces el amor siempre tiene un propósito, que es el maravillar siempre. Él quiere maravillar a la gente. El Señor quiere que a través de su amor nosotros nos maravillemos al punto que podamos enamorarnos también de Él. Porque eso es lo que Él busca, que nosotros le amemos también. Que le amemos profundamente, que le amemos incondicionalmente, que no haya restricciones en nuestro amor hacia Él y que nada pueda sustituirle y que nada pueda suplantarlo. Y que nunca esté yo en ese dilema si hago o no hago lo que Dios me está mandando a hacer. Que nunca esté en ese dilema si primero voy a la iglesia o cumplo primero con mis responsabilidades, no sé, con la universidad, no sé, con el trabajo, con lo que sea. Que usted esté en su momento de intimidad con el Señor en su casa, teniendo su momento de estudio de la palabra, su devocional, y llegue alguien y bueno, mira, porque el vecino que te está llamando para que no sé qué cosa, y usted agarre y tire la Biblia y tal, y se vaya a hablar con el vecino. Esos detalles parecen ser ínfimos, ¿no? Pero no son nada ínfimos. Son detalles que hablan mucho de lo que tiene nuestro corazón. Hablan mucho de lo que hay en nuestro corazón. Y más aún, si después de haber tenido un devocional precioso con el Señor, donde Él me ha mostrado sus grandezas, luego de ello me voy a hacer desastres en la vida. Y no me importa, o sea, y toda esa palabra pasó como aquel que se olvidó que pasó y nunca más lo vio. Y se acabó la historia. El amor de Dios es un tema y un concepto que está extendidamente, profundamente demostrado en todas las Sagradas Escrituras. En el versículo 21 tenemos entonces la autoridad divina de Cristo, y es lo que vamos a ver ahora. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Miren esto. Estamos viendo esta estructura que le dije al principio. Miren cómo venimos creciendo en intensidad de las palabras y las características que Cristo está demostrando de sí mismo. Ahora está viniendo a decir que Él da vida. Ahora, tenemos que nuevamente preguntarnos, ¿quién es el único ser cuya realidad ontológica y poder es capaz de dar vida? Pero no solamente puede dar vida, puede dar muerte. Porque Él es el dueño de la vida y de la muerte.
Él decide quién de nosotros nace, si algunos si nacíamos o no nacíamos y cuándo vamos a morir. Todo eso está escrito ya. La soberana y divina providencia de Dios tiene determinadas todas estas cosas ya. Y no estoy hablando de determinismo, por si acaso. Yo no creo en el determinismo. Estoy hablando que en este sentido, el tema de la vida, del día en que se nos apaguen las luces, eso está en manos del Creador, eso no está en manos de nosotros. No, que si te hubieras movido más rápido, hubieras salido corriendo en vez de para la Zulia y te hubieras ido para la Amado, y allá estaba la mejor eminencia en oncología y tal, te hubieras salvado, hermano. No, y no te hubieras salvado nada. No te hubieras salvado nada, porque ya todo esto está escrito. El Señor es el que determina todas las cosas. Ahora, esto no puede ser motivo ni excusa para nosotros vivir una vida desastrosa, ¿no? No, como ya el Señor tiene determinado el día que yo me voy a morir, entonces, como todos los días chicharrón, desayuno, almuerzo y ceno con chicharrón, mayonesa, Coca-Cola y como un montón de porquerías que descuartizan mi organismo. Porque eso es una forma muy irresponsable de vivir. ¿Y qué es lo que sí va a pasar si usted lleva una vida de ese tipo? Que va a vivir consecuencias muy feas. Y no es lo mismo vivir los 80 años que Dios determinó que usted iba a vivir siendo sano, a vivir esos 80 años tirado en una cama. La decisión es rápida. Lo que sí determino es yo en qué condiciones voy a vivir esos 80 años. No le voy a añadir ni le voy a quitar esos 80 años, pero sí determino en qué condiciones voy a vivir esos 80 años. Si todo el tiempo metido en una clínica, en un hospital, atendiéndome en cuidados intensivos y teniendo todo tipo de situaciones en la salud, o teniendo, no digo que nunca nos vayamos a enfermar, porque siempre va a llegar el momento, porque la vejez no viene sola, ¿verdad que sí? Los años no vienen solos. El cuerpo se va deteriorando, estamos sujetos a una entropía, nos vamos desgastando y ya los órganos no funcionan de la misma manera que funcionaban cuando teníamos 15 y 20 años. Lógicamente hay un deterioro orgánico que va a pasar factura tarde o temprano. Pero una cosa es que usted viva enfermo los últimos 5 años de vida suyo, a que viva enfermo desde que nació hasta que se murió. Porque fue un irresponsable. Porque comía desastrosamente, porque comía todo el tiempo, estaba comiendo y pensando en la comida y la glotonería y todo este montón de cosas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque sobre todas estas cosas, aunque nos parezcan tontas, a algunos les podrán parecer superfluas, les podrán parecer ínfimas, son muy relevantes, realmente son muy relevantes. Entonces, esta es la otra parte que Juan recoge importantísima del discurso de Cristo, al decir que Cristo es dador de vida. Cristo da vida. Y si Cristo da vida, entendiendo que el único que puede dar vida es Dios, la conclusión es lógica. Cristo entonces es Dios. Y quiero que lo veamos con la muestra de un evento que ocurrió y que está registrado en el propio Evangelio de Juan. Y no hablo de otro más que el evento de Lázaro. Pero vamos a ver rápidamente las palabras previas al milagro de Lázaro, al levantamiento y a la resurrección de Lázaro, en Juan 11, del 25 al 27. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Mire las afirmaciones tan tremendas que Cristo hace acá. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso es que cuando uno estudia la persona de Cristo, uno tiene dos opciones, dos conclusiones, y no hay tercera, ni cuarta ni quinta, dos conclusiones. O este tipo era un maniático y estaba bien loco, o él era lo que dijo ser, nada menos que el Dios mismo todopoderoso. Son las dos únicas opciones que tenemos para interpretar lo que Cristo hizo y lo que Cristo dijo. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Qué tremenda bendición esta, ¿no? Qué tremenda promesa. El que cree en Él no morirá eternamente. Está claro que todos vamos a morir. Está claro que todos vamos a descender a la tumba, vamos a descender a ese hueco en el que no quisiéramos meternos nunca, pero en algún momento esto va a pasar. Tarde o temprano va a pasar porque estamos sujetos a eso. Pero todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta que el Señor. Miren cómo todo este tema está relacionado también con el creer. Si nosotros no creemos, vamos a tener serios problemas con nuestra fe.
Porque hay gente que dice ser cristiana, hermano, y esto sin duda alguna es algo contradictorio totalmente. Hay gente que afirma ser cristiana, y sin duda alguna tiene serios problemas para creer en muchas afirmaciones que están dentro del texto. O sea, hay cosas que no terminan de pasar, hay cosas que no terminan de metabolizar. Y usted solamente con la Biblia, si usted es cristiano, tiene dos opciones con la Biblia: o creerla toda, exactamente toda, o no creer absolutamente nada. Pero creer a medias, o creer algunas cosas y otras no, le hace peor que decir no creo absolutamente nada de lo que dice la Biblia. Es preferible que usted diga que no cree nada, pero no diga yo no creo en algunas cosas de la Biblia. Porque la Biblia toda es inspirada por Dios, toda es palabra de Dios. Es infalible toda ella. No algunas partes de ellas, como algunos dicen. No, es que lo que es infalible de la Biblia no es la Biblia toda, es donde hay mensajes y artículos de fe. Eso es lo que es infalible, cuando por ejemplo Cristo habla, cuando Dios habla. Pero cuando hay ciertos eventos y cuestiones históricas y hay algunas conversaciones entre los discípulos o entre algún profeta, eso no es infalible. No, la Biblia es infalible toda y es inerrante toda. Porque es infalible, es inerrante. Pero yo tengo que creer en ella toda, completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, cada letra, cada palabra, cada punto. Tengo que creerlo, tengo que internalizarlo, tengo que integrarlo en mi psique, porque es verdad. Y lo que termina diciendo en el versículo 27, le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y luego, ¿qué es lo que ocurre? Luego, ¿qué es lo que ocurre cuando Cristo dice esto? Que afirma que es la resurrección y la vida y que el que cree en Él no morirá eternamente. Y les pregunta: ¿ustedes creen esto? Porque para Cristo es importante que la gente sepa que tiene que creer, porque esto es un asunto de creer. ¿Y qué es entonces lo que sucede después? Que Lázaro es levantado del sepulcro. Eso es lo que sucede, que Lázaro es levantado del sepulcro. Ahora, aquí tenemos una prueba irrefutable, a menos que se niegue la resurrección de Lázaro, tendrá que cargar con el peso de la prueba. A menos que se niegue la resurrección de Lázaro, las palabras que Cristo viene desarrollando en este discurso, son palabras sumamente reales y que obedecen a eventos que confirmaron su veracidad. Por eso Lázaro fue levantado de la tumba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Luego en el versículo 22 tenemos al Cristo que es el juez supremo. Al Cristo que es juez supremo. Y dice la palabra así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿A quién le dio el juicio? Al Hijo. Miren, el Padre nada juzga, te dio todo el juicio al Hijo. Ustedes podrán preguntarse, pero ¿cómo un momentico? Pero si el Padre es Dios, ¿cómo es que Él no juzga y juzga al Hijo? Bueno, pero es que el Hijo es Dios. La única respuesta lógica a todo este asunto es que da igual que sea el Padre que juzga, que sea el Hijo, que sea el Espíritu Santo. Estamos hablando de Dios igual. Y claro, se le entrega a Cristo esta autoridad de juzgar, puesto que Él fue quien murió, y que Él fue el que resucitó, y que Él fue el que en su obediencia activa y pasiva hizo todo lo que hizo en conformidad con el diseño divino, y que no erró en un solo momento de su vida, y fue perfectamente impecable desde el principio hasta el final. No es que Cristo solamente se comportó bien y hizo cosas buenas y no cometió pecados en los momentos en que las cosas le iban bien. Y luego cuando le salían las cosas mal y se le volteaba la tortilla o se le quemaba la arepa, entonces comenzaba a hacer desastres. No, es que Cristo fue de una sola forma. Cristo fue de una sola idea, de un solo pensamiento. Cristo fue absolutamente consistente bajo cualquier circunstancia, no importa cuán difícil y cuánta presión pudiera haber dentro de una circunstancia determinada de su vida. Él siempre fue igual. Siempre fue igual. Por eso entonces el Padre le entrega el juicio. Y dice en el 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Miren esto, nuevamente una posición de absoluta igualdad entre el Padre y el Hijo. Miren, es que ustedes tienen que honrar al Hijo exactamente como honran al Padre. Y termina diciendo, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ay, Dios mío, aquí se les derribó el rancho un montón de sectas. Testigos de Jehová, por ejemplo, se les derrumba el rancho. Porque ellos creen que
Bueno, la mayoría de los testigos de Jehová, los que son más ácidos, ellos creen que Dios es solamente Jehová, el Padre, nada más. Ya por ahí algunos tratan de arreglarla y tratan de suavizar el asunto de manera que ustedes saben que siempre cuando uno va a engañar, uno no puede engañar a través de puras mentiras. Siempre dentro de las mentiras tiene que haber algún contenido de verdad, porque de otra forma sería imposible engañar a las personas, o sería, no diría imposible, pero sí sería mucho más complicado. Por eso es que siempre el ancla, el anzuelo del engañador es mezclar entre el cúmulo gigantesco de mentiras algunas verdades que son incluso verificables para que esas verdades sean el anzuelo que engancha al pez. ¿Estamos viendo? Entonces, en toda falsa doctrina siempre hay algo de verdad. Las falsas doctrinas no pueden ser falsas doctrinas y sostenerse por un solo segundo si no tienen algo de la verdad. Porque ese algo de la verdad es el anzuelo que permitirá pescar a las entes, a los incautos. De otra forma sería imposible hacerlo. Entonces esta gente tiene serios problemas, todas las sectas tienen serios problemas. Todo aquel que niega al Hijo es una negación directa del Padre también. Todo el que niega al Hijo, repito, es una negación directa del Padre. El que no honra al Padre, no honra al Hijo. Posición absoluta de igualdad. Cristo es entonces el juez perfecto en justicia y único juez universal. No existe otro. Es el único juez. Y ahora, aquí podemos ver, si nosotros nos adentramos a leer entre líneas esto, para que Cristo pueda establecer un juicio justo, Él necesita conocer a cada uno de los seres humanos que existen y que han existido y que existirán. Necesita conocernos a un nivel de intimidad tan profunda que los pensamientos que yo vaya a tener dentro de 2 horas ya Él lo sabe antes que yo los tenga. Ahora, ¿cuál es el ser que es capaz de hacer este tipo de cosas? Un ser que ostente divinidad y deidad absoluta. Un ser que sea supremo, que sea Dios, que esté elevado en otra dimensión. Porque el que pueda Él emitir un juicio de ese tipo, conociendo exactamente lo que es cada quien y sabiendo incluso lo que van a hacer dentro de 20 días y lo que van a pesar dentro de 100 años, tiene que ser alguien, sin duda alguna, que no esté sujeto a la carne y al hueso en que nosotros estamos. Porque sería imposible en estas capacidades nuestras tan finitas tener semejantes resultados. Veamos algunos versículos de Cristo como juez, porque esto es una afirmación muy clara dentro de la Escritura. Si nosotros nos vamos a Hechos 10:42, la palabra nos dice lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Él es el juez, no solamente de los vivos, también es el juez de los muertos. Porque hay muchos que están en el hueco desde hace muchos siglos. Otros hace un poquito de tiempo, otros hace media hora. Pero a fin de cuentas están en el hueco. A esos también Cristo los va a juzgar, porque en algún momento los va a levantar. Algunos de ellos serán levantados para salvación, para pasar por el tribunal de Cristo. Otros serán levantados al final de lo que dice Apocalipsis, que serán levantados para el juicio del trono blanco, donde el sol y la luna se van a ocultar del Dios Todopoderoso y ahí viene un juicio ya para perdición eterna, que es el lago de fuego, que nunca se apaga. En 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Ante el tribunal de quién? De Cristo nuevamente. Cristo es el juez. El tribunal es de Él. Él es el que está sentado allí para dictar sentencia. No es un ángel, no es el apóstol Pablo, no va a ser ninguno de nosotros, es Cristo el juez. ¿Y por qué Él puede juzgar? Sería la pregunta. Porque Él es perfecta justicia. Él no es como los jueces del mundo. Ustedes saben que a veces uno no sabe quién es más malandro, si el juez que está dictando la sentencia o el delincuente que se le está imputando. A veces uno no sabe. Pero esos tipos con esas sotanas largas, negras, y con el martillito en la mano dando martillazos cada vez que se prende la euforia en el auditorio, ese tipo a veces es peor que a los que está imputando. Solo que tiene un ropaje que lo hace inmune a ciertas cuestiones. Por intereses, por poderes políticos detrás y toda una cuestión de cosas tremendas.
Pero esa no es la justicia de la que habla la palabra del Señor cuando se refiere a Cristo como un juez justo. Porque en este mundo no existen jueces justos. No ha habido un solo juez justo en este mundo. No creo que haya habido un solo juez justo. Porque aun cuando pudiéramos llegar a decir, Bertale, que este tipo fue una eminencia, fue extraordinario, nunca se equivocó, hacía las cosas como tenían que ser, no es mérito de la persona. No es mérito de la persona, es mérito del Señor Todopoderoso, que les ha puesto una conciencia y que en esa conciencia les dicta lo que es justo, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero ninguno de ellos ha sido perfectamente justo, ni lo podrá ser jamás. Solo el Cristo resucitado de gloria. Entonces todos compareceremos ante el tribunal para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Recibiremos nuestra justa retribución, nuestro justo pago. El que mal se comportó recibirá un juicio tremendo. El que bien se comportó recibirá un justo con consideraciones y toda una serie de beneficios y toda una serie de prerrogativas tremendas que van a beneficiar mucho a la persona. Por último, según de Timoteo 4:8, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién es el que da la corona? Cristo es el que da la corona. ¿Por qué Él es el que da la corona? Porque Él es el que está juzgando tus obras. Y una vez has juzgado tus obras, Él determinará si tú te mereces la corona o no te la mereces. Si no te la mereces, no te la va a dar. Si te la mereces, te la va a dar. Pero la autoridad suprema de esto es de Cristo. Él es el que juzga con toda perfecta rectitud, con toda perfecta justicia. El libro de Apocalipsis, si queremos saber de Cristo como juez, solamente tenemos que leernos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, entre muchos eruditos, se nombra o se llama como el quinto evangelio. Y vendría a ser el segundo evangelio de Juan. Algunos lo ven como una extensión del evangelio de Juan. Otros como una segunda parte o como otro evangelio, como otra parte, otra. De hecho, o sea, lo más coherente sería decir que sin duda alguna es otra categoría de la revelación. Porque aquí Juan demuestra a Cristo como el juez supremo. Porque si usted ve todo Apocalipsis, ¿quién es el que desata los sellos y hace que ocurran todas las cosas que van a ocurrir? ¿Quién es el que manda a los ángeles? ¿Quién es el que se va a presentar? ¿Quién es el que va a jugar? ¿Quién es el que va a hacer todas estas cosas? Cristo. El libro de Apocalipsis es el libro más elocuente para conocer la justicia de Cristo y para conocer que Él ciertamente es el juez supremo. No hay un escrito, no hay un testamento, no hay un registro más elocuente de la justicia y del juez justo que lo que encontramos en Apocalipsis. El propósito de todo esto es dar gloria a Cristo, una gloria que debe ser exactamente igual a la del Padre, lo que una vez más expone la completa igualdad ontológica del Padre con el Hijo. Ese es el propósito de todo esto. Hay que dar gloria a nuestro Señor Jesucristo. Hay que dar gloria a nuestro glorioso Señor Jesucristo. La imagen que el apóstol Juan presenta sobre Cristo en su condición absoluta de igualdad ontológica y funcional ante el Padre es innegable. El Cristo de gloria no es una figura interesante más entre las muchas que han surgido en la historia. Es, sin duda, mucho más que una figura. Es, de hecho, y con toda certeza, hay que decirlo, la figura que hace las figuras. El perfecto modelaje de Jesús, de la altísima imagen del Padre Eterno, deja una impronta muy marcada sobre lo que significa dar un ejemplo perfectamente puro de la superlativa responsabilidad en mostrar la acción sublime del Dios de toda bondad y justicia. El mensaje, con seguridad, más elocuente del pasaje de hoy, se encuentra en la transmisión de una voluntad asombrosamente cedida a la perfecta obediencia y rectitud. Cristo fue muy enfático en comunicar que no hacía lo que le placía, sino que vino por una razón mucho más elevada, mostrar la imagen del Dios invisible en acción. En Él no se encuentran rastros de divagación, duda o temor a llevar a cabo su misión. Su actitud fue taxativamente centrada, impoluta y prolija.
No es posible encontrar el más mínimo margen de error en su función. No hay error en su función, hermano. Él tenía muy claro su propósito y no estaba dispuesto a negociarlo por nada que le fuera ofrecido. El mismo Satanás intentó tentarle, ustedes pueden recordarlo, al inicio de su ministerio, ofreciéndole el control del mundo mismo. Vaya pavada. La impecable santidad de su persona es una huella que queda marcada con tal profundidad que se hace insondable su medición, aunque en los primeros metros de recorrido es posible hallar un testimonio tan grandioso y elocuente que no sería difícil desde dicho prisma concluir que no hay duda que era mucho más que un hombre. Pero su fidelidad no se debió exclusivamente a que era Dios. No se debe perder de vista su humanidad y que gran parte de lo que hizo estuvo adscrito a esa potencial condición de pecado. Lo que veníamos diciendo hace rato. Cristo estaba en la perfecta potencialidad de poder cometer pecado. Y es aquí donde el mensaje adquiere un cariz que abre camino a la exhortación del creyente y la iglesia. El mensaje, como ya dije, fue cristalino. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Costara lo que costara, y le costó nada más y nada menos que la propia vida. Trazar esta línea es de suma importancia, puesto que esa huella es la que todos los creyentes debemos seguir. ¿Cuál es la huella que debemos seguir? La que Cristo dejó marcada. No podemos estar dispuestos a menos que morir tal y llevar, a menos que morir con tal y llevar a cabo su propósito en nosotros. Las acciones de Cristo, hermano, deben hacerse eco en cada uno de nosotros, en toda su santa iglesia. Los costos, lógicamente, no serán bajos. Los costos nunca serán bajos, pero sí necesarios si se desea ser un fiel discípulo. Si queremos ser fieles discípulos, debemos entender que hay facturas que tenemos que cancelar. Y esas facturas en muchos casos van a ser costosísimas. En algunos casos esas facturas han significado tener que vender todos los bienes para poderlas pagar. Estoy hablando en un sentido metafórico. Pero esto tiene que estar claro en la mente del creyente. En la película Transformers, el padre del protagonista le dice en más de una ocasión a su hijo, y cito textualmente, sin sacrificio no hay victoria. Eso le dice una y otra vez el padre del protagonista de la película Transformers, de la primera. Sin sacrificio no hay victoria, hijo. Cada vez quería darle una lección para que él se esforzara y entendiera que él tenía que esforzarse arduamente para poder alcanzar lo que él quería de la vida, tenía que sacrificarse. Porque a no ser que haya sacrificio no puede haber victoria. Si Cristo no se sacrifica en la cruz, no hay victoria para ninguno de nosotros. No hay victoria, sería imposible. Nadie mejor que Cristo para dictar esta cátedra al respecto. Así que contamos con el más grande maestro para emprender nuestro peregrinaje. El más grande de todos, sin duda alguna, para emprender nuestro peregrinaje. Un maestro que no solo fue el gran exponente de los elevados conceptos de la fe, sino el gran practicante, porque él no solamente fue un teórico. Usted sabe que hay mucha gente que es muy buena teorizando, ¿no? Pero luego en la práctica, mejor, mijo, te quedas hablando, dando la clase, pero después de eso, metete en tu cuarto, escondete, que no te queremos ver. Porque la disonancia bajo la cual funcionas no es nada normal, ¿no? En Cristo no vemos disonancia alguna. En Cristo hay una perfecta consistencia entre el mensaje que predicó y entre sus hechos. Y este es uno de los grandes problemas que ha arrastrado la cristiandad desde tiempos antiquísimos. Desde que la misma cristiandad este es uno de los serios problemas que hemos tenido. Hay mucha disonancia cognitiva en el pueblo de Dios. Tenemos ideas, tenemos pensamientos, creemos en cuestiones, pero hacemos cosas totalmente contradictorias. O tenemos un choque y una confusión entre las ideas que tenemos y creemos por un lado una cosa, por un lado de otra cosa, que son contradictorias entre sí. Entonces hay un problema de disonancia total en nuestra mente. Eso, por supuesto, hace que tengamos una de dos conclusiones. O no somos fieles practicantes de lo que creemos nunca,
o nos paralizamos por completo y nunca hacemos nada. Y somos seres inertes, completamente inertes. Una de las dos cosas son las que pueden pasar. Entonces, él no solamente fue un buen teórico, sino un gran practicante. Y eso es exactamente lo que él busca de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Eso es lo que él busca de nosotros, hermano. La preeminencia del amor es el gran combustible para emprender esta empresa que estará llena de todo tipo de desafíos. Porque no será un camino expedito, nunca será esto un camino expedito. Siempre será como una especie de maratón donde hay todo tipo de obstáculos que atravesar, donde hay pruebas de salto, donde hay pruebas de fuerza, donde hay pruebas de resistencia y donde hay todo tipo de situaciones. Esto nunca es una carrera de 100 metros planos. Es un circuito que está lleno de cantidades de obstáculos que tenemos que aprender a arrostrar, enfrentar. Tenemos que aprenderlo y esto solamente lo podemos hallar en la presencia de nuestro Señor. Cuando Él nos guía, cuando Él es nuestro Señor, cuando nosotros hemos entregado y rendido nuestra vida a Él, es la única manera, es la única garantía que nosotros tenemos de poder salir victoriosos. Pero si su obediencia se impone, todos ellos serán destrozados y una enorme bendición le perseguirá hasta alcanzarlo. Si la obediencia se impone, aunque hayan obstáculos, cualquiera sea ellos, cualquiera sea la categoría y la dificultad del obstáculo que se nos pueda presentar en la vida, si la obediencia se impone al punto como se impuso en Cristo, yo no hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre me dice que yo tengo que hacer, y ya para nosotros todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay gente que se vive matando la vida, sobre todo cuando está en los primeros años de haberse convertido, y algunos no están en los primeros años. Hay gente que tiene 30 años en el Evangelio y todavía se hace esas preguntas. Que yo considero inconcebible ese hecho. Porque la persona que está en ese problema serio, después de 10, 15 y 20 años en el Evangelio, es que me parece a mí que quizás no ha entendido la Biblia o la ha leído al revés. Hay gente que todavía se pregunta, y le preguntan a los pastores y se le acercan a los líderes, hermano, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿A qué Dios me trajo a este mundo? Claro, la pregunta es legítima, es válida. De hecho, el que nunca se haga esa pregunta, yo diría que tiene serios problemas. Porque si alguien nunca se hace la pregunta de ¿para qué vine yo a este mundo? ¿Qué es lo que el Señor quiere de mí exactamente? ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Entonces, bueno, el que no haga esa pregunta es porque no le importa nada. Es porque no quiere hacer nada, sencillamente, y punto. Ya está. Le cierran las puertas allí. No hay nada más que hacer. Pero la gente que piensa que no sé, que los pastores, que los líderes son una especie de oráculos divinos, ¿no? Cuyo nivel de revelación está completamente capacitado para mostrarle a cada quien lo que tiene que hacer. Entonces me llega alguien diciéndome, ¿cuál cree este pastor que es la voluntad de Dios para mi vida? Imagínense, tal cual Jehová de los ejércitos, pues. O sea, yo se lo voy a decir. No le puedo decir nada de eso. Y el pastor que le quiere decir eso es un inventor de pacotilla. Porque dice, las cosas ocultas en el Antiguo Testamento pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a los hombres. ¿Qué Dios quiere hacer con su vida? Son cosas ocultas que solamente Dios sabe y que usted irá descubriendo en el proceso mediante el cual usted se va cediendo a Él. Usted se va cediendo a su voluntad y dosificadamente Dios le va mostrando el camino, dosificadamente. Eso no es que usted se acerque a un pastor, a una eminencia que usted cree tiene todo lo que necesita tener para decirle las cosas. No, porque las cosas secretas son de Dios. Y si son secretas, ¿qué es lo que expresa el término secreto? O sea, si Dios tiene algo secreto, ¿cómo usted puede descubrir lo que Dios tiene en secreto? No intente ir por ese camino porque se va a frustrar. Y a lo mejor hasta termine blasfemando de la fe. Tenga mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Ahora, hay una voluntad clara en la Biblia. Hay una voluntad que está revelada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que tenemos que cumplir con unos valores morales. Esa es la voluntad suprema, la que usted necesita saber. Cuando usted se ejercita en la voluntad preceptiva de Dios, del precepto, usted está haciendo lo que tiene que hacer. Luego, lo que Dios en su
infinita misericordia, gracia y en su providencia quiera hacer de manera particular con usted, eso es cuestión de Él con usted, pero nadie más lo puede saber. Lo sabrán ya después las personas cuando evidencien el acto en la persona. Yo no sabía hace 20 años atrás que yo iba a estar pastoreando, que iba a saber yo eso. De hecho, no lo quería. Detestaba, solamente pensar en eso me temblaba hasta el pelo. Pero fíjense las vueltas que da la vida, uno nunca sabe nada. Yo no sabía que yo iba a llegar, que Dios me iba a traer acá por su misericordia y su gracia. Yo no sé ni cómo estoy aquí, no entiendo nada. Pero aquí me puso el Señor. ¿Qué puedo hacer? Entonces, no perdamos el tiempo en cuestiones sobre las cuales nunca vamos a poder tener respuesta, porque las cosas no funcionan de esa manera. Las tendremos en su debido momento y como Dios quiera revelarlas. Esto es sin duda alguna. Entonces tenemos la preeminencia del amor, pero su obediencia se impone. Todos ellos serán destrozados, todos nuestros obstáculos serán destrozados y una enorme bendición le perseguirá hasta alcanzarlo. Cuando Cristo fue honrado con el mismo honor que el Padre, si usted y yo vencemos, seremos coronados como valientes guerreros que no desistieron, y a su debido tiempo Él nos exaltará para la gloria de su nombre. A su debido tiempo Él nos exaltará para la gloria de su nombre. Y la fórmula del éxito del cristiano, para cerrar, es lo que dice este versículo, Juan 5:30, que lo estudiamos ahorita. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Según usted haya estudiado la Biblia y conozca el texto sagrado, así juzgue. No juzgue por sus propios criterios y basado en su arbitrariedad humana. Juzgue con perfecta justicia, y la justicia está revelada en el texto sagrado. Cristo lo oía, nosotros no lo oímos, nosotros lo leemos, porque está documentado ya. Está documentado. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio, por tanto, juzgo según lo que oigo, no según lo que mi propio corazón quiere. Mi juicio es justo, dice el texto. Porque no busco, y aquí el énfasis, mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La vida del creyente se resume en esto. Usted y yo tenemos que entender que no venimos a hacer nuestra voluntad. El que quiera hacer su voluntad va a vivir estrellado. Estrellado, y no porque lo van a rodear las estrellas. No estrellado en ese sentido, que usted va a estar rodeado de estrellas. No. No va a estar estrellado de esa forma. Es que va a perder el choque cada vez que toma una decisión. Y le van a dar pérdida total siempre. Irreparable, irreversible. Si usted se quiere mover por su propia voluntad, esos serán los resultados. Pero si por el contrario hacemos lo que Cristo hizo, nada de lo que el Padre no me muestre, no me diga y no me haga saber, no puedo hacer nada contrario a eso, nada de lo que Él me diga no voy a hacer, entonces los resultados serán completamente distintos. Sino la voluntad del que me vio, la del Padre Celestial. Eso resume la vida de éxito de un creyente, de aquel que hace su voluntad y que día a día decide pasar la copa, decide tomar la copa, tomarla. No importa cuánto arda en el esófago, si le produce esofagitis, si le produce una gastritis, luego que llega al estómago le salen úlceras, lo que sea el dolor que esto implique, entienda que es la mejor inversión que usted y yo podemos hacer en esta vida. No habrá nunca jamás una mejor inversión que la de invertir en la voluntad de un Dios que se ha revelado con perfecto y glorioso amor y que nunca nos dejará. Alabado sea su glorioso nombre.